Bueno, pues vamos entonces dentro del aula de lengua, el aula virtual de lengua, a tema 9 y concretamente a la parte de literatura, que corresponde ya al último bloque de literatura del curso. Seguimos hablando del barroco, en este caso con el último género dentro de poesía, teatro, especialmente teatro, que era el que más nos ocupó en el tema anterior, pues el último género que es el de la prosa. Así que dentro de teoría y recursos, vamos al enlace. Y bueno, como siempre es habitual, comentaremos brevemente qué extra o qué contenido extra hay. Y nos vamos, como siempre, como hemos venido haciendo desde el principio, con el archivo, la teoría resumida. Bueno, en literatura, en general, en lengua, todo lo que tiene que ver con la lengua, las actividades, etcétera, hay como cierta reticencia a establecer como listas o rankings de qué es lo mejor, aunque evidentemente los productos culturales, los productos artísticos, como en toda la vida, pues hay algunos que son mejores y otros peores. Pero muchas veces no, el establecer qué es el mejor, qué es lo más importante. Digo esto porque dentro de los otros géneros literarios que tiene presencia en el barroco, como he dicho, la poesía, el teatro y la prosa, quizás la prosa no es que sea la menos importante, hay algunos ejemplos que están dentro de la historia de la literatura, pero sí quizás la que menos resonancia tiene, ¿no? Dentro de este siglo de oro español, y en este caso en la literatura, ¿no? Donde destaca sobre todo el teatro, porque era, digamos, como la creación del género, en cierta forma, de tal como lo conocemos hoy en día, la prosa que también tiene, por ejemplo, muy relevante, y tenemos, como digo ahora, nos encontramos con el barroco. Pero hay género narrativo, hay prosa, y a ello nos vamos a ver. Bueno, dentro de este cambio que hemos venido viendo, hemos venido comentando de lo que supone el barroco, ¿no? Que es en consonancia también, es paralelo a la evolución histórica y social de España, es, digamos, el inicio de la decadencia del imperio, suceden crisis económicas, pobreza, revueltas sociales, y eso se refleja, digamos, afecta a la población a través de un estado de ánimo pesimista que cunde el desengaño, el desencanto, nadie se fía de nadie, la desconfianza, es como una visión un tanto fatalista, ¿no? Del mundo, es decir, todo es horrible, ¿no? Así que algo parecido a lo que en algunos momentos puede uno llegar a pensar hoy en día. Bueno, pues dentro de esa idea, que digamos es el caldo ideológico o anímico, digamos, en el que se desarrolla el barroco, la prosa, y pues también encuentra lógicamente su lugar. Como también me gusta recordar a veces, y así lo he comentado en algunos momentos durante el curso, aunque lógicamente los movimientos están más o menos delimitados, el Renacimiento, el Barroco, luego ya digo el próximo año que será la Ilustración, el Romanticismo, pero, y delimitados cronológicamente, es decir, que se asocian a momentos concretos, el Renacimiento al 16, el Barroco al 17. Eso no quiere decir que a la producción literaria, toda la producción artística de ese siglo, de ese espacio temporal, sea únicamente de ese movimiento. Es decir, la prosa del barroco no es única y exclusivamente de tipo barroco, es decir, de lo que vamos a estudiar un poco más adelante. Habrá y se seguirán cultivando de alguna manera otros géneros que ya venían de épocas anteriores del siglo anterior. Por ejemplo, hay una serie de géneros narrativos que ya estuvimos viendo en su momento en el Renacimiento, la bizantina, pastoril, caballería, etcétera, que lógicamente entran en decadencia, es decir, que cada vez se escribe menos, cada vez se lee menos, dejan de ser tan populares, pero que todavía seguirán apareciendo, especialmente en la primera mitad del siglo XVII. Lo que pasa es que llegará un momento en que, sobre todo ya conforme avance el siglo, desaparecerá. Pero, insisto, junto con esa prosa propiamente, esa narrativa propiamente barroca, seguirán insistiendo que cada vez con menos importancia ese subgénero o géneros narrativos del Renacimiento. Básicamente porque, si recuerdas un poco, Antonio, estas novelas, estos escritos, esta narración del Renacimiento, como se señala, eran novelas de carácter más idealista, fantasioso, es decir, nos llevaban, digamos, a mundos imaginarios, ¿no? Y además tenían también, y de ahí lo de idealista, cierto rasgo, cierto sesgo
optimista, como era muy propio especialmente de la primera mitad del Renacimiento. Eso no tiene cabida, es decir, ese tipo de novela o ese tipo de texto, de narración, ya no tiene cabida en este entorno pesimista en el que se desarrolla el barroco. Por eso, como digo, pues desaparecen, se agotan, dejan de producirse. Este es el contexto, por tanto, que diferente del contexto en el que aparece que ya comentábamos y más a fondo cuando vimos la poesía, cuando hemos hablado del teatro. Ese es el contexto, digo, en donde vamos a hablar de la prosa del barroco. Y si hablamos de la prosa del barroco, quizás el género más relevante y el que vamos a dedicar más tiempo ahora en la clase es a la novela picaresca. Pero antes, señalar que también hay otros géneros, como la novela corta, lo que hoy en día se llamaría cuento, o también un género, digamos, que no es exactamente narrativo, que llamaríamos de novela satírica o escritos satíricos. Pero digo, quizás el meollo de la cuestión de la prosa barroca lo constituye la novela picaresca. Vamos a empezar por esta novela corta. Insisto, esta novela corta es lo que hoy se llamaría el cuento, ¿no? Bueno, creo que hemos comentado un poco de los gustos literarios, de las novelas y tal, pues hay veces que hay autoras que en lugar de escribir una novela completa, lo que se hace es recopilar, escriben cuentos, normalmente que son narraciones breves, 20, 30, 40 páginas, y se publican libros donde se recopilan, o sea, son colecciones de cuentos que se recopilan. Entonces, estas narraciones más cortas se recopilan. Bueno, pues a eso se refería, a esto se refiere ese término de novela corta. Es un tipo de género que se introduce de alguna manera en este momento y que tiene quizás como máximo exponente, que ya lo vimos en su momento cuando hablábamos de Cervantes, tiene su máximo exponente en las novelas ejemplares. Es un género que viene de Italia, de hecho el término original italiano es novella, y de ahí pasa la idea en términos de novela, que luego ese término de novela, como digo, al final, designar una narración más larga. Y como digo, tiene, aunque no es el único, pero quizá, y por eso lo mencionamos, el ejemplo más claro son las novelas ejemplares, ¿no? Que es una recopilación de cuentos cortos, ¿no? Que tienen, como dice ahí, un carácter cortesano, es decir, que los personajes, el ambiente propio es el propio de la corte o de las ciudades cortesanas, Sevilla, con personajes nobles, con personajes de estratos sociales más bajos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y donde predominan temas como el humor, el honor, relacionados también pues, con este tipo de ambientes o con otras tramas. Pero básicamente de lo que nos hablan o de lo que nos narran ese tipo de novelas giran en torno a esos dos grandes temas, que además son dos grandes temas del barroco, ¿no? El honor, por ejemplo, ya vimos en su momento con respecto cuando hablamos del teatro como es un elemento fundamental temático dentro de las obras, ¿no? La novela ejemplar es como ocurre con otros ejemplos de novelas cortas de este momento, se editaron de forma independiente, pero a veces también aparecen insertas, es decir, dentro de narraciones más largas. Y el propio Cervantes, por ejemplo, en El Quijote, hay varios ejemplos de estas novelas cortas, ¿no? Uno está leyendo y de repente eh, se introduce a través de que o bien Sancho cuenta un cuento, o Quijote le cuenta algo a Sancho, o bien se encuentra un manuscrito, o leen algo de un libro, etcétera, y se narra una novela, se introduce un cuento corto dentro, en este caso, del Quijote, como digo, dentro de una narración o de un libro más grande, ¿no? Me venía a la cabeza ahora uno dentro del Quijote, que hay varios, pero el que más es acerca de una narración que se desarrollaba en la Italia de medieval, en el que eran dos amigos y en el que uno de los amigos está casado y le propone al otro, porque no se fía de la mujer, le propone con una especie de prueba, que ponga a su mujer a prueba, ¿no? Y al final eso pues termina fatal, porque en realidad el amigo se enamora de la mujer del otro. Bueno, etcétera. Pero digo, eso es muy... eh, común o es habitual, era habitual que este tipo de novelas también, además de aparecer, como digo, de forma independiente, aparecieran dentro de otras narraciones más. Y ahora sí, hablamos de esa novela picaresca. La novela picaresca, el género picaresco, que recuerdo es un género español, aunque no se extrañe, visto cómo somos,
Es de un género que surge aquí en España, pues no surge ahora, sabemos que viene de la publicación de Lazarillo de Tormes, ¿no? Allá al final del siglo XVI, y el carácter anónimo que sienta las bases del género, ¿no? En el que se nos presenta como protagonista, algo que era novedoso, un personaje que viene de baja estofa, es decir, de, de la, de los estratos sociales más bajos de la sociedad, incluso muchas veces y que tiene un carácter relacionado con lo criminal, con lo sórdido. Normalmente estos personajes o esas novelas lo que nos cuentan esos personajes, sus protagonistas, son su propia vida, pues se habla de una narración autobiográfica, las características que estás viendo ahí proyectadas en la pantalla, y ese personaje nos cuenta desde el principio de su vida hasta el momento en el que se encuentra ahora mismo, pues cómo ha sido, qué le ha pasado, y pues, lógicamente pues hay toda una serie de acontecimientos, y a través de esa narración, a través de contarnos su vida, nos daban un fresco, nos daban una imagen de la sociedad del momento, llena de personajes y de situaciones que serán totalmente reconocibles para los lectores del momento y con una fuerte carga crítica. Si recuerdan en la salida de Tormes, pues cuando empieza la narración, que es un niño, ¿no? Pues él pasaba o sea, pues, en la primera parte de la narración trabaja para diferentes amos y pues hay un catálogo de vicios humanos y de maldades y de crueldades, ¿no? Que hacen que él aprenda rápido de qué consiste esto de la vida. Y también, y lógicamente esto se encuadra dentro o sea, viene bien con el tipo de narración, hay, digamos, como que el recorrido no solo un recorrido vital, sino también un recorrido espacial. Es decir, en esa narración en la que nos va contando su vida, el protagonista pasa por diferentes lugares, ¿no? En el caso, como decíamos, de la serie de Tormes, esos diferentes amos le llevan también al protagonista, al personaje, a pasar por diferentes lugares. Bueno, pues esa tradición, que es tan importante para España y para el resto de Europa, porque también influyó, aunque realmente es difícil encontrar en otras literaturas, acá algún ejemplo hay, de algo parecido a la novela picaresca. Como digo, esa tradición se recoge y continúa en el barco, pero con ciertas variaciones. Es decir, la novela picaresca del barroco no es exactamente igual. Hay algunas diferencias, cosas, algunas características que cambian. Por ejemplo, y quizás las más relevantes, en el Lazarillo de Tormes y en general en esa novela picaresca primera, hay un interés por presentar, describir eh, la evolución psicológica del personaje, es decir, el protagonista a lo largo de la vida, a lo largo de ese recorrido vital, a lo largo de esa narración que nos va contando, se nos va describiendo también cómo es, cómo va cambiando, cómo va aprendiendo, los desengaños, los triunfos, etcétera. Es decir, cómo es ese personaje y cómo va evolucionando. Había un interés por describir lo que le pasa por dentro, esa evolución psicológica. Eh, Todo ello también relacionado con el hecho de que ese personaje, ese Lazarillo, lógicamente intenta sobrevivir e intenta superarse dentro de esa escala social, dentro de esa sociedad, intentaba desde lo más bajo pasar a un nivel superior. En el caso del Lazarillo, en cierta forma, y eso lo sabemos al comenzar más o menos la novela, parece que lo ha conseguido porque se ha convertido eh, en un trabajador, un miembro respetable de la sociedad, está casado, que se nos va desvelando que parece ser que no todo es maravilloso, que la mujer le engaña, etcétera. Pero ya digo, esa idea de ese interés que tenían los autores de la novela picaresca primera por describir la evolución psicológica del personaje, cómo va cambiando, ¿no? Su manera de sentir, de pensar, etcétera. Y dentro de esa idea de ascender socialmente, eso desaparece en el caso de la novela barroca. Es decir, el personaje, el pícaro de la novela barroca, va a ser más bien un tipo, no un personaje en sí. Es decir, nos vamos a encontrar con seres, y luego lo vamos a ver con el ejemplo sobre todo de Buscón, vacíos. Es decir, seres en los que realmente no hay un deseo de nada, no hay, y por parte del autor, un deseo de explicarnos cómo son, o de si hay algo en el interior de esos personajes.
básicamente pareciera como si fueran seres fríos, vacíos y crueles, sin ningún tipo de humanidad por ver. También eso, digamos, está un poco en consonancia con los tiempos. Y junto con ese elemento que elimina, se incorporan otras novedades, ¿no? Como, y ahí lo tenéis, el tono moralizante, la deformación caricaturesca, en sí, la sátira social, la incorporación de una pícara femenina, porque hasta ese momento todos eran hombres, aparecen también mujeres, recursos retóricos, pero como es todo muy propio de los tiempos en los que se vive, ¿no? Ese tono moralizante, esa crítica, esa deformación, todo es puramente barroco, viene un poco marcado por esa visión fatalista de la realidad, ¿no? Ese describir los vicios, de las crueldades, ¿no? Y que están pasando, que están alrededor, digamos, de todos los que participan, de los habitantes, ¿no? De los que viven esa realidad y por lo tanto se incorpora a la novela picaresca, ¿no? Ya digo, el carácter barroco se ve claramente a través de esas características, a través de esos elementos nuevos que se incorporan a la novela picaresca. Ejemplo, bueno, pues vamos a destacar dos, luego hablaremos un poquito más del primero, pero son fundamentales. El Buscón de Quevedo y el Guzmán de Alfarache, eh, que es desde la tierra, de Mateo Alemán. Y este Guzmán de Alfarache es eh, dentro un poco de estas innovaciones, dentro de estas diferencias que presenta la novela picaresca del barroco, es el más fiel, el que más sigue, el más cercano al modelo original de El Lazarillo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más, ahora ya por autores, y nos centramos dentro de la novela picaresca, como digo, en Francisco de Quevedo y El Buscón, que quizás la obra, como digo, más reseñable, la obra que mejor representa esta novela picaresca del barroco, ¿no? Fíjate el nombre completo, es Historia de la vida del Buscón llamado Don Pablo. Ese es el nombre eh, total o completo, mejor dicho, publicada en el 1626 de esta novela picaresca, ¿no? Que nos cuenta la vida del pícaro, en este caso que es Pablo, ¿no? Que bueno, pues le pasarán todo tipo de desgracias, se tendrá que enfrentar a todo tipo de crueldades, de situaciones sórdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Con una visión, como corresponde a los tiempos, como estamos diciendo, mucho más pesimista en toda la obra, ¿no? Este Buscón presenta, como dice ahí, elementos, ¿no? Que lo apartan, lo separan de ese lazarillo, de ese modelo original de picaresco, ¿no? Por un lado, en que se mantiene, hay un tono muy pesimista durante toda la obra, durante toda la novela. En el lazarillo, y así ocurría en la primera, digamos, novela, en las primeras novelas picarescas, a pesar de todo lo que se sufre, cuando se llega al final y un poco se contempla esa posición desde la que el Lazarillo nos ha contado su vida, pues el lector puede sentir cierta satisfacción, entre comillas, porque con sus cosas, pero ha mejorado realmente, ¿no? En ese caso el Lazarillo había mejorado y en cierta forma había alcanzado eso, había creído alcanzar eso que iba buscando, que esa mejora, ese ascenso. Eso no ocurre en la novela picaresca barroca y, por ejemplo, en el Buscón. Además, Quevedo, que era un autor muy pesimista, que sus escritos, eso lo vimos en la poesía también, sus escritos vienen marcados por ese fatalismo propio de la época, ¿no? Y así, por ejemplo, eh, retomando esa idea de que la principal diferencia es la exploración, la descripción de la evolución psicológica de los personajes, el Guzmán, perdón, Pablos, el Buscón, es como se dice, hay un ser deshumanizado, frío y cruel. Es decir, no hay espacio para lo positivo, no hay espacio para lo optimismo. Eso es el barroco. Y quizás de eso algo, y esto ya un comentario personal, quizás algo de esa idea, de esa visión fatalista, de ese no haber espacio para el optimismo nos ha quedado en el carácter eh, propio de nosotros, del español, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa de que nada va a mejorar, todo es horrible, todo va a ir fatal. Bueno, pues así era la idea en este caso, como dio esa novela picaresca. Además de esto, además de que el personaje, como digo, es un personaje mm,
sin fondo, no sin fondo, sino un personaje casi que malvado, diría, ¿no? Porque, por como se ha descrito, hay también en el caso del Buscón, hay una diferencia con respecto al Lazarillo, con respecto al Lazarillo en la estructura narrativa, ¿no? El Lazarillo de Tormes, como bueno, puede un poco deducirse por lo que hemos estado comentando, por lo que vimos en su momento, recordar lo que vimos en su momento, había compuesto por diferentes capítulos, pero había una progresión narrativa y cronológica, es decir, en lo que nos iba contando, un capítulo se enlazaba con otro. Primero, el Lazarillo con el ciego, a continuación, recordar con el sacerdote, el clérigo, y así sucesivamente. Y la historia, los diferentes capítulos de diferentes partes de la historia se enlazaban una con otra, es decir, había como una cierta unidad. Eso no ocurre en el mundo. Como dice, la narración es una narración fragmentada. ¿Qué quiere decir eso? Que pareciera como que cada capítulo nos cuenta una historia, una parte de la historia de Pablo, del Buscón, pero realmente no hay una conexión más allá de que nos están hablando de la vida de un mismo personaje. Y esa división en capítulos, esa estructura narrativa, sirviera simplemente para presentarnos diferentes episodios, diferentes momentos de esa vida y criticar lo que ocurre a los personajes, a la sociedad. Es decir, simplemente como que fueran contenedores sin mucha relación entre ambos, o mejor dicho, sin mucha relación entre ellos, y cada contenedor, cada capítulo, fuera, como digo, su principal objetivo fuera la crítica, ¿no? Despegar, ¿no? Hablando un poquito más coloquialmente, a la sociedad de la época. Algo que yo digo también corresponde, está muy bien con la personalidad de Quevedo y Quevedo como escritor, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia. Se divide en capítulos, pero insisto, más allá del hecho de que están hablando del mismo personaje, el engarce, la relación, la conexión directa entre los capítulos es bastante débil. En cuanto al lenguaje ya, pues hay figuras retóricas, como por ejemplo la hipérbole, la equívoca y metáfora, todo ello encaminado a eso tan barroco que es deformar la realidad para, caricaturizar, es decir, para denunciar lo que estaba pasando, tanto la atmósfera, los ambientes, los personajes, ¿no? Si recuerdas cuando estuvimos hablando de introducción del barroco, eh, los escritores barrocos del género que se intenta siempre alejarse de la realidad, por arriba o por abajo, es decir, bien porque exageran y la idealizan de forma muy bella, o bien porque la deforman de tal manera que nos presenta una realidad sórdida e insoportable. Bueno, pues en este caso, por ahí es por donde va Quevedo en la narración del Buscón. Se deforma la realidad con esa única y pura intención de crítica, de presentar lo terrible desde su punto de vista y por tanto, digamos, el mal futuro que tenía esa sociedad, esos personajes, esos ambientes de la España de ese momento, ¿no? Puro barroco, puro barroco. Y vamos a terminar ya esta sección del barroco y de la prosa con esa prosa satírica o satírico-burlesca. Bueno, puede llevar un poco no a error, vamos a ver, me explico bien. Cuando hablamos de sátira, de burla, pues lógicamente siempre se piensa lo que a uno le viene directamente a la cabeza, lógicamente, es pues humor, ¿no? Lo que pasa es que cuando se habla de sátira, de burla, ese humor tiene un carácter a veces no positivo. Es decir, la sátira es una burla, humor, como digo, pero que se utiliza para criticar algo. Y por lo tanto siempre esconde cierta maldad, cierta malevolencia, digamos. Bueno, pues esa es la idea de esta prosa barroca, de esa prosa satírico-burlesca. Realmente nos vamos a encontrar con obras que pueden tratar ficción o no tratar ficción, pueden contar una historia exactamente o a veces simplemente narrarnos ciertos episodios, pero que lo que intentan o tratan diferentes temas, reflexionan sobre diferentes temas, situaciones que eran propias del momento y que interesaban a la gente. Fundamentalmente lo que he dicho, la denuncia de vicios, la denuncia de la corrupción, la denuncia de todo lo malo que estaba pasando. Es decir, pues esa reflexión, ese hablar, ¿no? Llegar a conclusiones, darle vueltas, que diríamos como yo también, en una especie de con un lenguaje más coloquial, a ese tipo de temas,
es lo que se ocupa esta prosa satírico-burlesca, ¿vale? Bueno, nuevamente destacamos aquí a Quevedo con ese, veis, con el tono amargo, con ese pesimismo, y destacamos dos obras suyas, que son Los sueños y La hora de todos. Y simplemente un poco, porque La hora de todos es una obra un poco más alegórica, pero también, digamos, a través de esas alegorías, de ese simbolismo, se intenta denunciar, ¿no? Exponer pues, esos males de la sociedad. Y en el caso de los sueños, pues son una serie de narraciones que tratan, ¿no? Eh, de denunciar pues esos vicios, esas corrupciones, como digo, pues esas maldades esas situaciones de intentando buscar, para no utilizar siempre la misma palabra, por esas situaciones eh, horribles, ¿no? Que se están viviendo en la sociedad, ¿no? De maldad, dentro un poco de esa idea fatalista, ¿no? Que permite como que, bueno, pues, dado que todo es una mierda, perdón por la vulgaridad, aquí que cada uno haga lo que quiera. Y así aparecen por esta obra, por mencionar algo y darle un poco de contexto, un juez que se corrompe, los médicos que se aprovechan de sus pacientes, los truanes, es decir, aquellos que engañan para beneficiarse de alguien, etcétera, etcétera. Un poco toda esa morralla, toda ese, o ese grupo, ¿no? de personas que eran reales, que aparecían en la realidad y que, como digo, bueno, pues le daban a ese tono ¿no? Ese tono de pesimismo, de decadencia definitiva, que era de lo que se estaba. Y junto con Quevedo, otro autor muy importante es Baltasar Gracián, que también en sus obras, digamos, entran dentro de esta línea satírico-burlesca. Y dentro un poco de este contexto, dentro de este marco de la prosa satírico-burlesca, destacamos sus obras didácticas, ¿no? Es decir, siempre que hablamos de didactismo, de didáctica, hablamos de algo, una práctica, un texto, etcétera, que lo que pretende es enseñar algo. Y aquí ya va apuntando a lo que será, a lo que, digamos, un poco la tendencia del arte en el siglo próximo, en la ilustración, en el siglo XVIII, que es que la literatura, el arte en general, sirva para enseñar y mejorar la sociedad, decirle a la gente qué hay que hacer para que, como digo, la vida, sus actitudes, su comportamiento, etcétera, mejore y por tanto mejore la sociedad. Esta obra didáctica de Baltasar García pues, tiene un carácter alegórico también, ese valor educativo que estamos diciendo, y dentro un poco de esa idea de ofrecer un modelo que permita a la persona que lea mejorar y por lo tanto contribuir a la mejora de la sociedad y del país, va a aparecer un tipo de personaje que es capaz de resistirse y de sobreponerse, de estar por encima de esos vicios y esos defectos que, por ejemplo, Quevedo denuncia en sus obras. Y por destacaríamos El Criticón, que es una de sus obras más conocidas, como dice la obra cumbre, la obra principal, en, eh, dentro de este carácter alegórico, hay un protagonista que va viajando por el mundo y en ese viaje por el mundo, esa alegoría, en realidad, lo que se está haciendo es transitar por las diferentes edades del hombre, ¿no? De la niñez, la juventud, etcétera. Y en ese paso vital o en ese viaje, ¿no? Vital, por esos tres momentos de la vida de cualquier persona, se encuentran con la hipocresía, la falsedad, el vicio, la corrupción, que digamos abundaban en esa sociedad casi que en descomposición del siglo XVII en España. Y hasta aquí la literatura. Como digo, todo queda preparado, además el cierre con Baltasar Gracián es muy propio, para que en el siguiente curso, en nivel 2 empecemos con la ilustración, de allá del siglo XVIII, y que frente, digamos, a este siglo XVII de corrupción, de decaimiento, de sordidez, no, pues le suceda el siglo XVIII con cierto resurgimiento, ciertas luces, tanto reales como del conocimiento. Bueno, volviendo a la sección, ¿qué, o qué recursos extra tenemos? Bueno,
como en otras ocasiones tenéis ahí un PDF con su solucionario, con actividades, en este caso acerca de Quevedo, Gracián, de la prosa barroca, y como siempre yo propongo que os acerquéis a ella, ¿no? Pero aunque sea simplemente para hacer un vistazo, para saber un poco si me preguntan en el examen qué elementos, ¿no? O qué aspectos más importantes me pueden preguntar, de qué manera me lo pueden preguntar. Y también tienes ahí una presentación que ya aparecía también en otros, que ya ha aparecido en otros temas anteriores, sobre que es un resumen, digamos, un poco, para dar también más contexto a todo lo que hemos estudiado, un resumen sobre la literatura barroca. Y antes de pasar, vamos a ver, a inglés, porque con esto sí que habíamos terminado más o menos ya eh, lengua, ¿no? El tema de lengua, que ese tema no es, también está más acortado. Vamos a ver los ejercicios, ¿no? El ejercicio de literatura, que como siempre sabemos, repito y digo una y otra vez, es el único que sí hay que hacer obligatorio. Bueno, eh, es hasta el 2 de junio, la prosa barroca, y, y tenemos, cargamos. Bueno, en este caso nos encontramos, hay dos textos. Uno concretamente es de Quevedo, de la obra Los Sueños, que es esta obra que hemos mencionado de la prosa satírico-burlesca, y hay una serie de actividades en torno a ese texto, ¿no? Bueno, pues busca significado de esas palabras. Luego también hay algunas preguntas de reflexión personal, ¿no? Como la número 2, ¿qué te preocupa más? La hipocresía, el desengaño, ¿no? Eh, la tercera, ¿por qué crees que el protagonista no es capaz de ver la hipocresía que hay en el mundo y necesita que el desengaño se la muestre? Bueno, pues en este caso directamente en el texto, ¿no? ¿Qué le pasa para que ese personaje, como digo, para que no vea eso? Explicar el significado de esa oración en el contexto del texto, en el contexto de lo que hemos hablado de la prosa barroca y de esa idea del fatalismo, de la denuncia de los vicios, de la corrupción. Hacer un breve resumen. Cuando se dice resumen, como digo, es breve, porque el texto ya se pues, simplemente en dos, tres líneas, lo que consideréis suficiente, pues, para la idea principal, la idea central de este texto, ¿no? La número 6 también es una pregunta de reflexión personal, porque dice que la hipocresía que el autor critica tiene su origen en el nombre de las cosas. ¿Crees que también es aplicable a nuestra época? Porque decir eso que comenta ahí de alguna manera tiene resonancia en la actualidad. Y por último, aunque ya he desvelado algo, este fragmento de Quevedo se corresponde con una de sus obras picarescas o con una de las satírico-burlescas. ¿Qué características de las que hemos estudiado sobre este tipo de prosa encuentras en este texto? ¿No? Bueno, pues, que era evidente un poco por lo que hemos comentado que Los Sueños pertenece a la obra, a una obra, a un texto satírico-burlesco. Bueno, pues de esas características que hemos mencionado brevemente, oye, pues cómo se reflejan, cómo aparecen ahí en el texto, ¿no? Esa denuncia que presenta o que digamos que estos textos satíricos burlescos hacen directamente de forma alegórica, etcétera, de los vicios, de la corrupción, etcétera, bueno, pues si eso se presenta así en el texto o bueno. Y el siguiente es de Baltasar Gracián. No es exactamente un texto, sino que, como dice ahí, lee estas máximas, estas reflexiones breves, y averigua cuál de los siguientes temas se corresponde con cada una de ellas, ¿no? Pues es unir, ¿no? Pues cuál es el tema, básicamente lo que nos preguntan en ese ejercicio es cuál es el tema de cada una de esas máximas o de cada una de esas pequeños fragmentos o pequeños dichos, ¿no? De Baltasar Gracián. Y hasta aquí el ejercicio de literatura, el último por ahora del curso. Bueno, el último por ahora y por tanto, el último del curso. No hay más. Todo lo que aparezcan en el examen. Bueno, pues nada, vamos entonces, porque eso es lo que tenemos programado hoy para lengua. Y vamos entonces con inglés, donde nos vamos a ocupar de alguna cosita más. Bueno, pues ya estamos en inglés. Uy, perdón, tengo que